Buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar dos casos que fueron propuestos en la actividad número 9 en legislación en salud ocupacional. Nosotros somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional, segundo semestre. Entonces, en el primer caso encontramos a la señora Ana María, la cual se le dio una orden para que viajara a Cartagena a representar la empresa. La trabajadora tenía que estar el día lunes, pero ella decidió como tal viajar el domingo. Ella sobrepuso sus actividades personales y fue a la playa después de haberse tomado unos cócteles, sufrió una caída la cual la ha dejado parapléjica. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es identificar qué elementos de prueba son necesarios para determinar el origen del accidente. Entonces, el único elemento de prueba que encontramos fue que la trabajadora sobrepuso sus actividades personales y decidió ir a la playa causándole como tal el accidente. La segunda es qué clase de accidente laboral probablemente se enmarcaría en el caso problemático. Entonces, pues ninguno, porque como tal la trabajadora sobrepuso sus actividades personales y pues no se encontraba bajo ninguna orden del jefe inmediato como tal. La tercera es argumentar conforme a lo estudiado si se configura como accidente de origen laboral o común y por qué la decisión tomada. Entonces, pues nosotros nos basamos en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012, en el cual dice que el accidente de trabajo se genera dentro de sus actividades laborales para las cuales fueron contratados. Dado que la trabajadora no se encontraba bajo ninguna orden del jefe inmediato, se considera de origen común, ya que estaba haciendo sus actividades personales como tal. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En el caso número 2 tenemos el caso de un señor Juan Martínez de 65 años, el cual durante 20 años trabajó en una mina de carbón hasta el 2012, que fue su retiro. En el momento de retirarse, el paciente se le realizó el examen de egreso común y corriente y ahorita en la actualidad ha presentado cáncer de pulmón. La familia le ha reclamado a la empresa de que esta patología que presenta en la actualidad es derivado por el trabajo en la mina, y la empresa se respalda sobre el examen de egreso para decir que eso es una enfermedad común, ya que el trabajador presentó como riesgo extralaboral que cocinaba con leña en su hogar. Bueno, en las preguntas que tenemos, la primera que dice que identificar los elementos que son pruebas necesarios para determinar el origen de la enfermedad y su nexo causal. En las dos pruebas tenemos la primera, que es la exposición al carbón, que fue cuando el trabajador trabajó durante 20 años en la mina, y la segunda es la exposición al carbón de leña, el cual el trabajador está expuesto en su hogar por X tiempo, no tenemos el dato de cuánto tiempo será, el cual puede producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el humo de la leña. Bueno, la segunda pregunta dice que determine el origen de la enfermedad de acuerdo con la normativa expuesta. Si nos basamos en el artículo 12 de la ley del decreto 1295 de 1994, que nos dice que toda patología, enfermedad, accidente o muerte que no hayan sido clasificados como de origen profesional se consideran como accidentes o de origen común. Y entonces cuando hayan discrepancias en cuanto se debe saber el origen de esta enfermedad o este accidente, si es de común o si es profesional, serán resueltas por una junta que será integrada por los representantes de las entidades administradores de salud y las administradores de riesgos profesionales. Bueno, la tercera pregunta dice que argumente acorde con lo estudiado si se considera como una enfermedad de origen laboral o común y el porqué de la decisión tomada. Si nos basamos en la ley, el artículo número 4 de la ley 1562 del 2012, que es donde nos estipula la definición de una enfermedad laboral, la cual es producida por la exposición de determinado factor de riesgo a un trabajador que sea el riesgo inherente, el cual el trabajador sea obligado a trabajar en ese lugar. Entonces, basándonos en eso, tenemos que tener en cuenta que el trabajador estuvo expuesto a la mina de carbón durante 20 años. Este trabajo lo terminó en el 2012, el cual se le realizó un examen médico de egreso, el cual no marcó ninguna sintomatología respiratoria. El trabajador salió sin ninguna patología y en la actualidad el trabajador presenta cáncer de pulmón.
En los datos que tenemos extralaborales dice que el trabajador cocina en su hogar con carbón de leña, el cual es un factor muy riesgoso, ya que el trabajador puede tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo cual es un factor muy propenso para que el paciente presente el cáncer de pulmón. Entonces, basados en estos datos, el tiempo de exposición al humo de carbón de leña es mucho más tiempo, ya que el trabajador tiene 65 años y no sabemos desde hace cuánto cocine con el carbón. Y el tiempo de exposición durante la mina fue solamente 20 años, y el momento del examen de egreso no tenía ninguna sintomatología de la patología que presenta en este momento. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos determinar que el accidente tiene más probabilidad de que sea de origen común, ya que el factor de cocinar con humo de leña en la casa es muy propenso para que se le desarrolle la patología que el paciente presenta en este momento.